Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Esta noche nos vamos a meter con la mente, por lo menos con una parte de la mente, y con algo que pasa cuando las mentes tienen algún direccionamiento, bueno, que a veces proviene del medio ambiente. Antes de empezar, saludo como siempre a Jeremías. Buenas noches, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los que nos siguen acá en Juicio al Misterio. Bien. Vamos a empezar, como dice el expediente de los sesgos cognitivos, con una pequeña historia. Resulta que allá por el año 2009, una bloguera de esas que hoy ya no están tan de moda porque se han fortalecido otras redes sociales, una bloguera en ese tiempo llamada Fiona Broom, que se dedicaba básicamente a investigar eventos paranormales, constató que tanto ella como otras personas coincidían en la creencia que el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, había muerto en la cárcel en los años 80. De hecho, constató que varias otras personas habían asegurado que habían visto las imágenes de su funeral por televisión. Sin embargo, esto que aparentemente se trataba de un recuerdo compartido por varias personas, resultaba ser falso, porque lo cierto es que todos sabemos que Nelson Mandela había fallecido en realidad en el año 2013. Esto se había producido además, nada que ver con lo que habían dicho este grupo de personas, sino en perjuicio de una grave infección pulmonar por una avanzada edad. Aquel grupo de personas se habían adelantado a su muerte muchos años antes, eh, casi 30 años antes de que el evento realmente hubiera producido en la realidad. Fiona Broom, esta bloguera que nos había contado esta historia, la compartió en su artículo en el blog, la hizo conocida a todas las personas que la seguían, y este concepto comenzó a expandirse, a viralizarse, como diríamos hoy, respecto de los recuerdos falsos que se podían dar a través ahora sí de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas viralizaciones. Así fue, en definitiva, como nació lo que conocemos hoy como el efecto Mandela, en el que Broom empezó a investigar, tras haber despertado su curiosidad, esta creencia popular de la muerte del activista, de ella y de un grupo de personas, hechos que en realidad eran absolutamente falsos. Pero entonces cabe preguntarse en principio, luego de contar esta pequeña y sintética historia de la que hablaremos esta noche, ¿qué es el efecto Mandela? Bueno, básicamente los científicos lo han conceptualizado como un fenómeno que ocurre cuando un gran número de personas comparten lo que creen que es un recuerdo real, pero que en realidad es un recuerdo falso. Por tanto, no se trata de un error de una sola persona, un error de percepción, un error que podría llegar a suceder de manera subjetiva, que puede producirse fallos en la memoria o por diferentes maneras, sino que en realidad es una especie de sugestión, de delirio generalizado colectivo que se comparte con varias otras personas, con grupos de personas. Eh, Vamos a hablar esta noche de algunas de estas circunstancias, pero vamos a dar un ejemplo práctico para que todos lo puedan tener mucho más cerca. Uno de los ejemplos más famosos, y todos los que obviamente estén mirando y escuchando este programa lo recordarán, es el del personaje del juego Monopoly, el que está en la tapa del juego, este famoso tío rico, que como es un anciano muy adinerado, todos piensan que lleva un monóculo, ese que se lleva en el ojo. Lo cierto es que esta imagen jamás fue real, jamás existió, porque el personaje que aparece en la tapa del Monopoly nunca llevó ese monóculo. Algunos podrán preguntarse, desde el punto de vista científico, por qué se produce el efecto Mandela. Fuera de la ciencia, algunos lo han determinado como un evento de universos paralelos, la creencia de que vivimos en una simulación, cual si fuera una película, la probabilidad de que algunos experimentos de colisión de partículas hubiesen alterado la realidad sin que lo pudiésemos notar, como hay alguna serie por allí que lo explica. Lo cierto es que los expertos han
comenzado a investigar este tipo de fenómenos para dar una explicación con base científica. Hasta aquí llegamos con esta introducción y vamos a comenzar a charlar sobre este tema que tiene diversas aristas. Bueno, te escucho, Jeremías, a ver. Dale. Te voy a cambiar. Viste que antes de empezar el programa estábamos hablando de cómo íbamos a desarrollarlo. Sí. Y pensaba en Gandhi como un ejemplo, ¿no? De una forma de sesgo, no hacia él, sino lo que él proyectó en su vida y en lo que refiere a la independencia de la India del Imperio Británico. Él logró, a través de un concepto de una guerra no violenta, ¿no? de un ejercicio, en cierto sentido, de una oposición a un imperio de manera no violenta, y logró que mucha gente coincidiera que ese era el vehículo y ese era el medio para desarrollar lo que en cualquier otro lugar del mundo y en cualquier otra circunstancia se hubiera hecho a través de una fuerza bélica, de una guerrilla, de un ejército nacional, o de una forma más tradicional, que sería la violencia y la fuerza, ¿no? Y en este caso él lo que aplica es una guerra, en este caso no violenta, si bien tampoco la podemos llamar una guerra, pero sí un enfrentamiento hacia el imperio de una manera no violenta. Iba a empezar con eso, y en el camino me acordé de algo que tiene que ver mucho con lo que vos hablabas de lo de Mandela, que es los medios en donde se proyecta la información, o lo que nosotros, en este caso de Mandela, lo que ese grupo de personas había tomado como cierto, que de algún lado lo habían visto o lo habían sacado, y me acordaba de la guerra de España y Cuba. Claro. La independencia de Cuba se da en una primera oportunidad, por ejemplo, la independencia de la corona española, a través de el ejercicio que hicieron dos periodistas americanos. Uno lleva el famoso nombre de Pulitzer, que después es el premio que le dan en Estados Unidos, el máximo galardón a los hombres de prensa, y el otro es Hearst, que es el otro periodista, que generaron una falsa historia, una campaña en este caso, ¿no? La podemos llamar una campaña de desinformación, pero era abierta, desprestigiando la imagen de España. Obviamente que, como en el caso de Gandhi en la India, el Imperio Británico, y en este caso el Imperio Español, que ya estaba en decadencia por otra parte, es fácil también atacarlos, pero en un mundo distinto al que nosotros vivimos, a esta modernidad, era más difícil eso. Y en buena parte eso contribuyó a generar una imagen que permitió que se agilizara y que sea mucho más efectiva la independencia cubana en esa etapa de su historia, allá por principios del siglo XX y fines del XIX. Y pensaba en esto, ¿no? Cómo, en este caso sería el inconsciente o el consciente colectivo, que vendría a ser la conciencia de los pueblos y de las personas en una comunidad, puede ser manipulada o puede ser llevada, ¿no? Por ahí la manipulación es una palabra a veces un poco violenta, un poco fuerte, pero cómo puede ser llevada, de acuerdo al tema en el que estemos tratando, hacia vendría a ser, pongamos, a una conclusión, a un punto en común del pensamiento, en el que digan, bueno, tal cosa es así y nada más. No haya opción, que se genere en realidad una conciencia única. En este caso, bueno, era el tema de lo de España, generaron un odio o algo que ya era, en cierto sentido, muy fácil de sentirlo, pero lo que hicieron fue terminar de ponerle la frutilla al postre con algo que quizás detonó en el espíritu de los cubanos esa fuerza que les faltaba quizás para enfrentarse al imperio y poder lograr la independencia. Y en esto sí, vuelvo a decir, los medios que se utilizan para sesgar, en este caso, la información, o para generar un juicio de valor sobre algo,
estaba maniado, ¿no? Tenía ahí un claro objetivo, por lo cual nosotros podemos decir si estaba bien, si estaba mal, si era ético o no era ético, pero sí fue efectivo, ¿no? Lo ponía como ejemplo de algo que verdaderamente funcionó. En el caso de lo de Mandela, bueno, entiendo que después tuvieron que darse cuenta de que eso no era algo real, lo que ellos pensaban, y acá hay una deformación quizás de las personas que estaban en ese experimento o en esa situación, ¿no? De lo de Mandela, eh, donde es quizás, puedo equivocarme, ¿no? Eh, un punto donde ahí lo que obró fue cierto sesgo en ver solamente una información o algo y no ampliar y no investigar o no tomar otras posibilidades para confirmar esa situación, es decir, darla por sentado porque la vieron algo y ya está. Bueno, ahí está el tema de los sesgos, ¿no? Justamente hay distintas categorías y en este caso, en el sesgo de la información, yo puse el ejemplo de Cuba, es muy marcado que las personas tienden a creer en algo que está dado como cierto y como válido por algún medio, por ejemplo, algún medio prestigioso, algún canal de televisión, algún diario en la época, un diario de papel en la época antigua. En otra época el sesgo estaba dado también por la palabra de algún religioso, ya sea cura, pastor, cualquiera de las formas de los sacerdotes, y de los hombres de los distintos credos, que la palabra esa era la única. Ahí tenemos también, y te dejo quizás, así no me extiendo tanto, el tema del sesgo religioso, ¿no? Que abarcaba en la antigüedad, la religión era la base central de todas las verdades, o de todas las cosas que eran ciertas y que estaban comprobadas quizás, pero venían comprobadas por la palabra de los religiosos en este caso. Que por otro lado era palabra santa, ¿no? Casualmente. Por Eh, eso, y si nos vamos más atrás en la historia, bueno, el emperador también era palabra santa, aunque no fuera un religioso, pero sí en un momento fue sumo pontífice, tenía todas las potestades terrenales y divinas, y su juicio, el juicio de los emperadores era un juicio que era inapelable, era la vida o la muerte, en base a su sentimiento, y ahí venimos también con uno de los sesgos, ¿no? Con respecto a sesgos cognitivos, con lo que es consciente o inconsciente o lo que es de sentimiento o de razón. Y por lo general los emperadores se guiaban mucho más por sus sentimientos muy primitivos que por la razón y por el entendimiento, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Sobrevoló en tu relato, muy interesante, varias veces la palabra sesgo, que es un poco el tema que nos trae en este expediente. Y me gustaría compartir, bueno, cierta información que uno ha estudiado y que hemos traído para este programa, porque en general los seres humanos pensamos que las opiniones que damos, los pensamientos que tenemos, las argumentaciones que realizamos son productos de nuestra razón, de nuestra lógica y que son puramente objetivas. Y lo cierto es que desde 1960 el psicólogo cognitivo Peter Wason realizó una serie de experimentos en los que demostró que las personas tienden de manera natural a buscar información que confirme sus creencias existentes, lo cual implica un contrasentido con la actuación o el pensamiento racional. Y entonces identificó 5 puntos de los que vamos a hablar ahora, los vamos a citar específicamente, para demostrar que efectivamente esos sesgos de confirmación, esos sesgos cognitivos efectivamente existen. Vamos por el número 1. Él dijo que la primera consecuencia de estos sesgos cognitivos era la falta de criterio. Un poco lo contabas vos recién, sobre todo con los sesgos religiosos, si se quiere. ¿Qué decía en este punto 1?
Él decía que tendemos a ver y escuchar únicamente lo que queremos, o sea, aquello que confirma lo que realmente tenemos razón. Los datos que contradicen las cosas con las que no comulgamos los damos por falsos, erróneos o los minimizamos. Ya tenemos ahí una primera sectorización. Por ejemplo, una persona que tiene un pensamiento religioso va a creer que todas las religiones que no acepten la suya son erróneas y equivocadas. Lo mismo con un pensamiento político, lo mismo con un pensamiento, en fin, de vida, deportivo, etc. El segundo punto es el de que buscamos información de manera sesgada. Esto es, deseamos creer en nuestro fuero interno que somos objetivos, pero en el fondo buscamos la información en medios que son afines a nuestras creencias. Diarios, revistas, internet, medios de comunicación, redes sociales. Y tratamos de encontrar allí aquello que confirme lo que ya pensamos. Es decir, buscamos lugares de confirmación, no algo que pueda entrar en contradicción con lo que pensamos nosotros. Esto es lo que produce el sesgo de confirmación, ¿no? En el punto 3, tendemos al prejuicio, naturalmente ocasionado por estos dos puntos anteriores. Un prejuicio es tener un juicio previo antes de conocer algo de primera mano. Pero claro, si ya tenemos falta de criterio porque consideramos que todo lo que no es nuestro pensamiento está equivocado, es obvio que lo estamos prejuzgando, porque ni siquiera lo vamos a analizar. Punto 4. Recuerdos selectivos. También nuestros recuerdos se ven afectados por este sesgo. Así, tendemos a recordar los datos del pasado que más nos convienen, los que benefician de alguna forma nuestra historia y los que reafirman positivamente el presente. Por eso, dos personas nunca recuerdan de igual forma el mismo acontecimiento. Esto también tiene que ver con que la neurociencia ha probado que nuestros crecimientos neuronales son o tienen cierta plasticidad. Por eso dos personas ante el mismo hecho no lo van a recordar de la misma manera. Y el último punto, que es el punto quinto... Haceme acordar que te recomiendo un libro con respecto, y un autor argentino con respecto a esto que estás acabando de decir. Vamos. Juzgaremos erróneamente a las personas, este es el resultado conclusivo, ¿no? Juzgamos como más inteligentes y más confiables a aquellas personas que tienen las mismas creencias y los mismos valores. Porque claro, si tenemos falta de criterios, si venimos de prejuzgar, si tenemos recuerdos selectivos, es obvio, y buscamos información solo en lugares que nos gustan, es obvio que nos vamos a juntar con personas que tengan el mismo pensamiento que nosotros. Dale con eso que contabas, Geri, así también se lo recomendamos a quienes nos escuchan. Bien, hay un autor argentino que se llama Juan José Saer. Sí, claro. Está considerado, después de Borges, uno de los más grandes escritores que ha dado nuestra tierra. Tenía un personaje en sus libros, y hay un libro en particular que ahora te voy a dar el título, no recuerdo si está en una compilación de cuentos o si es realmente una novela completa, pero casi estoy seguro que es un cuento, donde dos personajes cuentan una fiesta a la que no asistieron. Es genial porque conocen a todos los personajes que fueron a las fiestas, ellos dos no fueron, pero hacen un desarrollo de cómo fue toda la fiesta sin haber ido. Y me trae a cuento lo que vos estabas contando, y por eso te dije, dame un ratito que después lo diga, y ahora voy a buscar el libro en el que está, calculo que es el cuento, no, ahora lo leí hace mucho, pero es genial porque se pasan hablando en un trayecto de unas cuantas cuadras ahí en Rosario, en Santa Fe, de donde es Saer, esta velada a la que no asistieron. Y entonces uno inventa una cosa y el otro inventa otra. Hay dos sesgos ahí que tienen que ver con, lo que pueda aportar cada uno de lo que imagina de lo que pasó en esa fiesta y de los integrantes que participaron de esa fiesta. Entonces está sesgado porque uno va a decir, Juancito hizo tal cosa, y el otro va a decir, sí, pero tal y tal otra lo hizo por tal cosa, o me parece que no fue como vos lo viste, que era lo que vos estabas diciendo. Dos personas no se ponen de acuerdo sobre un mismo hecho. Peor es que dos personas cuenten una historia a la que no asistieron, y tampoco se van a poner de acuerdo, obviamente, pero ninguno de los dos asistió. A lo que voy es, la verdad es muy difícil a veces de encontrar, y volvemos al punto que los
filósofos y los grandes pensadores todavía no han dilucidado, ni los de la antigüedad ni los de ahora, es qué es la verdad, obviamente, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Cuál es la verdad? Sí, caminamos a veces por senderos que nos dificultan aseguir, agarrar o conseguir esa verdad en definitiva, porque ya vemos que si dos personas estuvieron en el mismo lugar y conocieron de primera mano esos hechos, puede que tengan dos interpretaciones diversas sobre el mismo hecho Distinto, claro. sobre el que han sido testigos, ¿no? Es una cosa bastante impresionante. Pero a cuento de esto quería traer un poco para comenzar a cerrar esta parte del programa, una transcripción de un libro muy interesante que en realidad lo que hace es analizar algo que se viene analizando hace muchos años, que es cómo se comportan las personas cuando tienen que dar un testimonio judicial. Y como sabemos en los juicios, las personas tienen un poco que, bueno, declarar lo que ha sucedido ante sus sentidos, lo que han escuchado, lo que han visto, lo que han sentido, lo que han olido, lo que han podido tocar, siempre delante de sus sentidos. Este autor, que es un autor contemporáneo, se llama Vitos de Paula Ramos, escribió este libro en el año 2019. Dice una cosa muy interesante que está directamente relacionada con lo que acabas de decir. Fíjate vos qué interesante. Cuando empieza a analizar el testimonio judicial dice, el testimonio puede ser falso al menos de dos formas. Mediante una mentira, es decir, cuando el testigo efectivamente está diciendo una mentira deliberada delante de un tribunal. Pero también puede ser mentira a través de un error sincero, ¿no? Y esto por lo que un poco contabas también de esta historia de Saer. ¿Pero qué es un error sincero? Un error sincero es cuando la persona no sabe que lo que está diciendo es mentira, pero que objetivamente es mentira. Por ejemplo, se le pregunta a la persona si tiene en su saco un tornillo, por decir, por presentar un ejemplo, ¿no? Entonces la persona dice que no. Lo que no sabe es que antes de sentarse a declarar, alguien, al ingresar a la sala de audiencias, le ha puesto un tornillo en uno de los bolsillos de su saco. Como resultado de eso, la persona está cometiendo un error sincero, es decir, está diciendo la verdad. No sabe que alguien le puso el tornillo. Pero en realidad, cuando ella contesta que no tiene el tornillo, está mintiendo. Es lo que la ciencia jurídica y la ciencia del análisis del testimonio hoy denomina como error sincero. Y entonces dice que hay 4 tipos de afirmaciones dentro de un testimonio que también las podemos reproducir dentro de la vida común. La primera es la afirmación verdadera y mentirosa. Esta que estamos hablando, la sincera. La persona cree que está diciendo la verdad, pero en realidad está mintiendo. La afirmación verdadera y sincera. Básicamente quien está diciendo la verdad, no hay mucho más que decir. La afirmación falsa y mentirosa, el que aviesamente está mintiendo. Y la afirmación falsa y sincera. ¿Sí? A ver, vamos a ver un segundito, que parece que se nos perdió la grabación con Jeremías. A ver, ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos. Bueno, se ha caído un poco la comunicación con Jeremías. De todas maneras, para ir cerrando un poquito el tema, a ver si lo podemos recuperar, aunque sea para las conclusiones. Vamos a ver si podemos hacer este tiempo para que llegue para las conclusiones. De todas maneras, aquí estamos. A ver, Jeremías, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Jeremías.
Acá estoy. Bien, Sí, bien, se bien. cayó, pero estaba con... Sí, sí, acá estoy. Se cayó el sistema. Bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, estaba diciendo que la última categoría es la de afirmación falsa y sincera. Es decir, como venimos sosteniendo, una persona que está diciendo una mentira, pero que en realidad lo está diciendo de manera sincera. Estas cuatro posibilidades son divergentes respecto del modelo tradicional que nos hacía conocer que solamente existía la verdad y la mentira. Bueno, hay subjetividades que se incluyen en este tipo de cuestiones. Una de estas son las que hemos hablado esta noche, que tiene que ver con los sesgos de confirmación, porque naturalmente aquella persona que haya tomado partido por un pensamiento, por una forma de ver determinadas realidades, o simplemente que haya creído sugestionada por alguna cuestión que determinados hechos son de esa manera, va a considerar que todas las demás explicaciones y los hechos obviamente son falsos, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Me interesa mucho lo que estabas hablando de las declaraciones en juzgado, en tribunales, de los testigos, de las personas que tienen que declarar y de las posibilidades que abre una declaración. Me acuerdo de la famosa frase el hábil declarante. Sí, Una persona que sabía exactamente qué tenía que decir, aunque estuviera mintiendo, ¿no? sí, Qué tenía que decir para no incurrir en ninguno de los delitos que nosotros conocemos por el más común es el falso testimonio. exactamente. Y esa figura del hábil declarante es una persona que de manera sesgada está declarando algo que él en su fuero íntimo sabe que quizá no es la verdad. O la verdad o lo que debe declarar. En realidad, ahí volvemos al punto de lo que hablábamos antes. En este caso, vos dijiste de la persona que lo dice sinceramente y está incurriendo en una mentira, en una falacia, de aquel que lo dice sabiendo lo que dice, pero que está mintiendo. Exacto. Ahí hay dos puntos básicos y centrales, pero a mí me interesa siempre la figura del hábil declarante porque es una persona que tiene que medir muy bien lo que va a decir, porque está al borde siempre de algo que lo va a poner frente a los estrados judiciales, lo va a desnudar directamente, porque tiene que pensar muy bien. Y recuerdo otra cosa con respecto a la mentira. Cuando uno empieza una mentira, tiene que seguir esa mentira para hacer la verdad. Exacto. Lo que dicen muchas veces, ¿no? Y entonces después te tenés que acordar todo el relato. Exactamente, sí. Porque si no te acordás todo el relato, Sí. y después al otro día tenés que volver a decir, me acuerdo de esas películas donde las personas declaran muchas veces y los hacen volver a declarar para que pisen el palito, y bueno, uno tiene que estar, esos hábiles declarantes por lo general eran personas que ponían algunos abogados o propio a veces los fiscales para que declaren sobre algo. Y me acuerdo de una película, hoy no me acuerdo de los nombres de nada, pero me acuerdo las tramas. Sí. Hay una película donde llevaban siempre a un testigo a declarar sobre una cosa y ya nadie le creía, porque decían, en una película americana, este tipo siempre viene a declarar, siempre está en este tipo de casos, siempre ve todo. Nada, ahí tenemos dos variantes de una misma cosa, ¿no? La verdad y la mentira puestas de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Y ahí ese es el sesgo, obviamente. Creo que eso también es una definición de sesgo. Por ahí, una verdad hoy es verdad y mañana no lo sea porque viene a relevarlo, quizás en las ciencias pasa eso, ¿no? Que lo que se tomaba por una verdad, después viene un descubrimiento que la da por tierra. Y eso vendría a ser un ciclo, ¿no? El famoso ciclo de Kuhn, en donde es un círculo donde primero hay una verdad, que después viene otra verdad, hay una especie de revolución en el medio y se llega a una nueva verdad, el paradigma, ¿no? El paradigma de Kuhn. Podemos hablar horas acerca de esto. Sí. Lo más interesante que me parece a mí que tiene que ver con los sesgos es la parte consciente e inconsciente. En este caso, traería a Pichon Rivière también, ¿no? Que trabajó sobre la psicología social mucho, y ahí hay un punto también en común, que es
que él, por ejemplo, cuando en Argentina se empieza a trabajar lo que después fue la psicología social, él empieza trabajando en el Borda con los pacientes que estaban allí internados, lo que él hacía no era la medicina o el tratamiento tradicional, sino era juntarlos en grupo y hacer que tuvieran experiencias y que pudieran interrelacionarse con distintas propuestas, y empezó a ver que eso generaba una mejoría en las personas, en sus condiciones, ¿no? Uh-huh. Si lo hubieran hecho quizás con el procedimiento tradicional, no hubieran visto ninguna evolución o hubiera quedado estancado en un punto, y además lo que generaba eso era la relación de unos con otros, con lo cual ahí todas esos preconceptos, que también son una forma de sesgo, quedaban derribados. O sea, las personas con cierto grado de padecimiento mental podían mejorar sus condiciones si estaba con otro que estaba quizás en mejor o peor condición, pero casi en el mismo estado. Era un trabajo de unos con otros. Si él hubiera sesgado su forma de trabajar a solamente lo que había estudiado en la universidad y todo el conocimiento que él tenía académico, quizás no se hubiera llegado a la creación de una escuela como esta de Pichon Riviere y de psicología social. Sí, casi el sesgo lo que marca en este caso es, por eso, lo que marcaría el sesgo en esta cosa es, por lo menos en esta ciencia, es si yo me voy a quedar en lo académico o voy a probar algo y voy a tratar de profundizar en algo en lo que creo y siento, porque ahí está el creer y el sentir, de que puede generar una nueva situación. En realidad, en épocas como las que estamos viviendo, donde nosotros no vemos un horizonte más allá de lo inmediato, no podemos ver más allá, estamos sesgando gran parte de las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque si no vemos más allá y nos quedamos viendo que mañana tenemos que hacer tal cosa, pasado pero no vemos a mucho más plazo, y bueno, se nos están acortando las posibilidades de crear, de hacer un montón de cosas que la modernidad, que estos tiempos también traen como consecuencia. Digo, no tenemos mucho tiempo para el esparcimiento, no tenemos mucho tiempo para la lectura, no tenemos mucho tiempo para X cosa. Eso nos va limitando también en nuestro acervo cultural, en nuestro acervo académico, educativo, como quieras llamarlo, y nos va cortando también las posibilidades de tener un juicio más amplio, que era con lo que vos habías empezado el programa. Creo que también eso está direccionado, ¿no? Creo que coincidimos de que hay poderes que a veces no son los poderes estatuidos por las leyes, por los estados, por las naciones, sino otros tipos de poderes de los que también siempre hablamos, que hacen que las poblaciones, las comunidades, las naciones, los pueblos tengan menos libertad para poder hablar de estos temas, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, con todo lo dicho, me parece que es mejor dirigirnos entonces a las conclusiones finales, ¿sí te parece? Muy bien. Bien, te escucho, Jeremías. ¿Qué te pareció el tema de esta noche y qué pensás con respecto a los sesgos cognitivos? Bueno, la verdad interesante, te da la oportunidad, porque es un tema donde obviamente todos podemos expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, que tienen que ver, como bien hablaste al principio, con todo lo que nosotros traemos de información, de conocimiento y de historia vivida propia, y con lo cual nosotros siempre vamos a tener una visión sobre determinados temas o sobre determinadas cosas sesgada a nuestra propia identidad, que está compuesta de todas esas cosas. Lo importante en este caso, creo que vos lo hablabas con respecto al sesgo de información, que es tratar de saltar esa valla, de saltar ese impedimento que hace que nosotros pensemos de una manera
siempre determinada, que es lo que vendría a estar en nuestro ADN, generado no solo por nuestros antepasados, sino también por lo que fuimos viviendo y lo que fue viviendo nuestras distintas generaciones, que nos van determinando, ¿no? Tratar de tener un segundo de lucidez para poder ampliar el panorama, para poder encontrarse uno en la situación de decir, bueno, a ver, mi papá pensaba así o mi mamá pensaba así, o yo estoy acostumbrado a tal cosa, por lo cual reacciono de tal manera, sentarme un minuto y poder ver de manera un poco más fría, un poco más racional, distintas opciones sobre un mismo tema. Eso te lo da muchas veces el estudio, te lo da muchas veces cuando uno tiene que ejercer alguna función donde tiene que determinar alguna cosa y tiene que valorar qué es lo que va a determinar, y uno se tiene que dar cuenta si eso está en virtud a lo que trae en su mochila o si lo hace verdaderamente como debería ser, viendo todos los elementos que hay en un amplio abanico. Imagino que vos, que estás mucho más cerca de los temas de dictámenes judiciales y de sentencias, sabrás que el juez, cuando se sienta, tiene que ver todos los elementos para poder brindar sentencia de una manera justa y equitativa como debería ser. Pero ahora te dejo a vos para que lo cierres de manera mucho más profesional de lo que yo puedo expresarlo. Compartimos siempre. Yo creo que durante muchos años, durante siglos posiblemente, el ser humano pensó que la mente lo era todo, que nuestra conciencia lo era todo, en principio. Y nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo, en realidad, lo que está sucediendo es que nos gobierna el inconsciente, nos gobiernan nuestras experiencias del pasado, nos gobiernan lo que hemos recibido de nuestros padres en nuestra formación, y en realidad somos una construcción de quienes han pasado por nuestra vida. Cuando actuamos, cuando tomamos sesgos, cuando respondemos a determinado estímulo, en realidad no lo hacemos tan de manera consciente como últimamente la neurociencia ha demostrado. Lo hacemos más bien determinados por distintas y diversas situaciones que se han dado a lo largo de nuestra vida. Si esos sesgos son definitivos, yo creo que no. Las personas pueden cambiar a pesar de lo que hayan vivido a lo largo de toda su existencia. Posiblemente sea difícil romper esas cadenas, porque es difícil romper nuestra propia historia, pero eso no implica que sea imposible. Esta noche abrimos un poco la puerta a algo que sabemos que sucede y que de alguna manera nos pone un poco nerviosos, ¿no? Porque cuando inquirimos sobre nuestras propias acciones y nos damos cuenta que muchas de ellas son tomadas de manera irracional, sin mucha lógica y sin ninguna objetividad, es como si nos estuviéramos criticando a nosotros mismos, y eso no siempre suele ser algo que nos guste. Así que abrimos esa pequeña puerta de dos maneras. La abrimos para que nosotros y quienes nos escuchan la conozcan, para que las abran mucho más profundamente de lo que hemos hecho en este programa, y un poco para combatir contra esos, entre comillas, prejuicios de que somos perfectos, de que somos totalmente conscientes y de que tenemos lógica, racionalidad y objetividad. Esta noche aprendimos que en realidad nada de eso es cierto muchas veces. Así que yo celebro, por lo menos, como decimos siempre, que nos vayamos con más preguntas que respuestas, que hayamos nosotros y quienes vayan a escuchar el programa aprendido un poquito más, y esto sea un lazo nada más hasta nuestro próximo programa. Jeremías, te agradezco mucho por haber compartido esta noche, te dejo despedirte. Bien, agradezco a los que nos hayan escuchado y que podamos abrir también un debate imaginario, en este caso por nuestras opiniones y nuestros pareceres, y que se lleven eso. Y recordé, buscándolo, hay dos, uno es un cuento que se llama La Tardecita, sí, y el otro es la novela Glosa. Los dos son del mismo autor, de Juan José Sáez. Recomiendo que los lean.
En particular glosa, que es lo que yo conté, la historia de dos personas que no asistieron a la fiesta de un tercero y durante 21 cuadras cuentan lo que ocurrió en esa historia. Imagínense que es una obra maestra y donde el sesgo va a estar como una de las características de esa obra. Los saludo y bueno, esperemos que la semana que viene nos volvamos a encontrar con otro tema apasionante como fue este. Creo que la semana que viene nos vamos a meter nuevamente en las oscuridades, pero no digo más, lo dejamos bueno, guardado. Veamos. Y bueno, como siempre, desearle muchas gracias, darle muchas gracias a quienes nos están viendo, nos siguen, de alguna manera comparten el contenido que realizamos. Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hasta cualquier momento. Buenas noches.